¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos pendientes la semana pasada. Voy a tratar de ser un poco más específico en cada una de las cosas. A lo mejor no lo vamos a ver todo, obviamente, porque obviamente para cuando ya acuerdo ya se me fue el tiempo y entonces pues me quedo como a medias, ¿verdad? Entonces, pero voy a tratar, aunque sea seguir uno o dos puntos, y a lo mejor la siguiente vez voy a ver otros dos puntos, y así me voy a ir para que podamos ser más específicos en lo que estamos hablando acerca de lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu, o lo que es el Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo más bien, como debe de ser. Y bueno, ok, entonces vamos a seguir viendo el mismo pasaje o el mismo subcapítulo que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, vamos a ver, ya como vimos la semana pasada, obviamente cada uno de nosotros tenemos una o varias debilidades en las cuales podemos caer, y donde Satanás sabe perfectamente que nosotros somos débiles en ese sentido. Si sienten pedradas, no pasa nada. Es bueno sentir pedradas a veces porque entendemos y comprendemos y podemos pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos ayude a resolver ese problemita que traemos en nuestras vidas. Y entonces, obviamente, después de la pedrada, o después del regaño, o después de que me cayó el saco, voy a ser más fuerte. Y entonces voy a subir uno o dos o tres o cuatro o cinco peldaños en la escalera para ser más como el varón perfecto que es Jesucristo. Y esto no es fácil, pero se hace más fácil porque el Espíritu Santo te está ayudando y me está ayudando a que seamos mejores. Y obviamente el Señor está trabajando con cada uno de nosotros todos los días. Hay gente que dice, ay, es que la persona fulanito está en prueba. Mira, la verdad es que estamos en prueba todos los días. Pasamos una y sigue otra, y pasamos una y sigue otra, y pasamos otra y sigue la que sigue, y así estamos hasta que llegue el momento que el Señor nos llame a su presencia. Quiere decir que ya pasamos todas las pruebas que teníamos que haber pasado para poder llegar a su reino y vivir felices y contentos y por toda la eternidad. E imagínense estar viviendo con nuestro Padre Celestial, con Jesús, el Espíritu Santo, y todos los que ya fueron llamados y que ya están en ese lugar y que están esperando. Tal vez no creas que no están esperando a que nosotros a lo mejor un día lleguemos allí. Y bueno, vamos a ver, a empezar otra vez con las obras de la carne. Mira, antes de empezar de lo de las obras de la carne, yo sé que me empieza a llevar tiempo porque quiero explicar a lo mejor hasta de más de lo que debo explicar, pero es que esto es importante, es algo que nos atañe a todos. O sea, es algo que las obras de la carne son los deseos que a mí me gustaría estar haciendo. O sea, que me da mucho sabor de hacerlo. O sea, haz de cuenta, hay gente que le gusta estar, a lo mejor no robando cosas grandes, pero le gusta estar, pues, va al supermercado, se come dos, tres uvas, y luego se come un pedacito de esto, del otro, y etcétera, etcétera, o se le olvida, bueno, en algunos lados es que pagas tú solo, que no te están vigilando tanto, y a lo mejor te robas alguna cosita o no lo pagas, y etcétera, etcétera. No nada más en esas cosas, a veces es algo un poco más fuerte, pero bueno, cada quien sabe lo que uno está haciendo, y yo puedo esconder muchas cosas ante la gente, ante mi familia, ante mi esposa, ante mi esposo, mis papás, mis hijos, etcétera, etcétera.
Pero ya estando, hay una canción de Jesús Adrián Romero donde dice que en la intimidad se me quita la máscara. ¿Por qué? Porque en la intimidad yo sé lo que yo estoy haciendo. Y no voy a estarle diciendo al Señor, esto no lo hago, porque sí lo hago. Y entonces se quitan las máscaras, se quita lo que uno quiere aparentar muchas veces ante la gente. Y no le digo nomás a los feligreses, o sea, esto es parejo. También los sacerdotes, pastores, ministros, profetas y lo que tú quieras ponerme enfrente, lo he visto y lo he visto cómo la gente es y cómo de repente se nos van las cabras, en pocas palabras. Entonces, vamos a empezar un poquito con esto. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. El adulterio es algo muy fuerte porque es uno de los pecados que normalmente se usa el cuerpo para hacerlo. Y el Señor le desagrada bastante, y es una de las cosas más fuertes que hay dentro de los pecados que hay o que existen, lo que es el adulterio. El adulterio, es más, inclusive Jesús dice, si yo estoy aquí y yo veo una mujer y la deseo, ya estoy adulterando. Pero no es lo mismo, obviamente, el Señor ya sabe que estamos adulterando, pero no es lo mismo que yo esté pensando en adulterar con una persona que ir con esa persona y hacerlo, el adulterio. O sea, acuérdense lo que dice en la palabra al principio de la Biblia, en Génesis, el primero 2-3 capítulos. Cuando tú te unes a una persona, ya sea hombre o mujer, te haces una sola persona porque se unen las carnes. O sea, tienes una relación íntima con la persona. Entonces, es algo muy fuerte. Si yo, por ejemplo, voy con otra persona, obviamente al instante cuando yo estoy con esa persona, haz de cuenta que dice la palabra que somos una sola carne. Entonces, si yo estoy con otra persona, entonces ya voy a ser la misma carne con esa persona, con mi esposa o mi pareja, no depende de lo que seas, mujer o hombre, y yo, o sea, ya somos tres en uno solo. Entonces está pesado, o sea, está fuerte, y obviamente a Satanás le fascina que hagamos eso, que hiciéramos eso, que cayéramos en eso. Va a estar tentando que caigas o que caiga yo en ese tipo de pecado, porque él sabe perfectamente que el día que tú lo hagas o que yo lo haga, él va a entrar. A lo mejor él no personalmente, pero acuérdate, tiene la tercera parte, de los ángeles caídos del cielo, y esa tercera parte son millones y millones y millones y millones. Entonces cualquiera de esos, tan chico así, o más grande, o más grande, o más grandote, o más grande que yo, o más grande que tú, o más grande que varios, es el que entra y se apodera de tu voluntad o de mi voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que se va a apoderar de tu voluntad o de mi voluntad? Quiere decir que cuando yo ejecute el pecado, como dice ahí Pedro, o no me acuerdo, creo que no es Pedro, que primero viene a la mente, o sea, viene el ataque del enemigo a la mente, a querer hacer que yo caiga y empezar a poner cosas que me agraden, en el sentido de, por ejemplo, tener pensamientos de tener relaciones con otra persona, y luego después eso va a provocar, me va a estar constantemente tratando de tomar el control de mi mente,
porque ahí son donde empiezan las guerras aquí en la mente. Entonces empieza a tratar de aventar dardos, de que mira, está muy bonito, muy bonita la persona, que está, mira que ya te hace caso, que etcétera, que mira, que te está esperando, que no sé, un montón de cosas que puede hacer. Y nosotros, cuando decimos que haces nido, el pecado hace nido, es que ya tienes la cabeza llena de pensamientos de ese tipo. Y entonces es más fácil que puedas caer. El enemigo obviamente no va a querer que hablemos de esto, porque ya sabe que haz de cuenta que estamos provocando que las personas piensen y digan, Chihuahua, oye, sí es cierto, de repente yo estoy sin tener que pensar en nada y de repente estoy pensando en que quiero estar con esa persona. Y ese no es un pensamiento tuyo, es un pensamiento que Satanás te está poniendo en la mente. ¿Cómo puedo detener ese pensamiento para no caer yo en ese adulterio? Bueno, pues para empezar tengo que pedirle al Señor que me haga fuerte, porque yo soy débil a lo mejor en ese sentido. Y luego entonces, aparte de eso, es estar reprendiendo esos pensamientos. Esos pensamientos normalmente te están atacando día y noche, dormido, despierto, da lo mismo. Satanás y todos sus demonios y ángeles caídos, y etcétera, etcétera, no descansan, no necesitan descansar, no se cansan de estar dardeándonos todos los días. Dije una palabra media rara, dardeándonos, pero es tirando dardos a nuestra mente todo el día y toda la noche. Los dardos pueden ser de muchas cosas. ¿No has tenido pensamientos, por ejemplo, me voy a mover tantito de lo que estamos hablando, ¿no has tenido pensamientos de depresión? De decir, ¿para qué estoy haciendo tanta cosa? Si como quiera ni hago nada, no avanzo. O Chihuahua, me da tristeza nomás estar pensando en una persona que está enfermo y sigo pensando que está enfermo y enfermo y enfermo. Pero en vez de estar pensando enfermo, dile al Señor, Señor, aquí está este problema, te lo entrego a ti, es tuyo. Si tú quieres que yo haga algo, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga y lo hago. Pero yo no tengo por qué estar pensando en una persona que a lo mejor tiene cáncer, o que tiene esto, o que tiene el otro. Yo puedo pensar en esa persona y orar por esa persona, pero ya, es todo. No puedo hacer otra cosa. No soy doctor. No soy un enfermero para estar ahí viendo a ver qué le pasa a la persona para ayudar. No soy. Si yo me enfermo y yo estoy en el hospital, no vas a estar tú cuidándome en el hospital todo el día y toda la noche. No vas a poder. Para eso hay gente que se dedica a eso. Y cobran por eso, por estar ahí. Entonces, no estés pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, eso es preocuparte y tener ansiedad por una persona o alguien o algo que está pasando y que tú no puedes resolver, que solamente Dios lo puede resolver. Nosotros podemos hacer alguna cosa, yo no digo que no, pero siempre y cuando seamos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Yo en lo particular trato muchas veces de no estarme preocupando por cosas que yo no puedo resolver. Yo nomás le digo, Señor, acuérdate de esto. Yo sé que se va a acordar, porque Él no se le olvida nada. Él es perfecto, yo no. Entonces yo lo único que hago es decirle, Señor, acuérdate, aunque ya sé que te acuerdas, pero bueno, a lo mejor parezco perico, pero ayúdame, Señor, en esto o en lo otro, o ayuda a esa persona. Hay personas que yo he hablado con esas personas y que tienen un familiar que ya está en agonía y ellos creen que todavía va a seguir viviendo esa persona, y nomás con los puros síntomas que tiene la persona les digo, es que tu familiar ya está en agonía. Mejor habla con la persona y dile y si no se ha ido es porque el Señor está dejando que esa persona se arrepienta de lo que haya hecho durante su vida, para podérselo llevar limpio, porque el Señor no va a recibir a nadie que esté cochino.
en su reino. Entonces, si no pide perdón de ciertas cosas que no ha pedido, pues el Señor no se lo va a llevar a lo mejor, y va a estar ahí pendiente de que se muere y no se muere, y que se muere y que no se muere, y que se muere y que no se muere, hasta que no se arrepiente, y entonces sí se va a ir. Yo he visto muchos casos de esos, y no la primera vez, y he orado por esas personas físicamente ahí estando con ellos, y nomás terminando de orar se van. Entonces, no estemos pensando que eso va a suceder así, o que nosotros tenemos que estar ahí, a lo mejor un poco como la brecha, como dicen, no, es que te pusiste en la brecha. Sí, me pongo en la brecha, pero nomás un ratito, y yo me pongo en la brecha orando por esa persona, y se acabó. Y luego ya el Señor toma el control de eso, no yo no soy el que tiene el control de eso. Entonces, volviendo a lo anterior, el Señor nos ayuda a que no lleguemos a el punto de que florezca ese pecado en nosotros. Bueno, la intención ya está, porque el Satanás está duro y dale a través de sus demonios, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos la decisión, fíjense, tenemos algo que todos tenemos y que podemos hacer, es tener la decisión de decir sí o no, que es el libre albedrío. Satanás me puede estar atacando todo el día, y me puede estar atacando toda la semana y todo el mes, por ejemplo, con lo que estamos hablando del adulterio. Y puede estar la persona con la que te está poniendo que es una belleza, o es un Adonis, o etcétera, etcétera. Pero yo tengo la decisión de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Ya sé que me está atacando, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, voy a fallar a mi pareja, que en este caso, a lo mejor, en mi caso, pues obviamente es mi esposa. Me voy a fallar a mí mismo, porque no va en contra de lo que yo estoy predicando y hablando y haciendo. Y lo más importante de todo, le estoy fallando a mi Señor, que Él se tomó el tiempo para rescatarme, para sacarme de donde yo estaba. Él murió en la cruz por mí. Él dio su vida por mí. Y Él, porque dio su vida por mí, obviamente no me lo va a reclamar, pero me voy a sentir mal a hacerlo, porque Él me rescató. Muchas veces no pensamos en eso, pero Él dio todo lo que Él tenía para salvarme, para sacarme del hoyo donde yo estaba, para sacarte a ti del hoyo donde tú estabas. Y eso no lo voy a pagar nunca. Nunca lo voy a pagar. Lo único que puede pagar eso, un poco, y no todo, es un poquitito, así cualquier cosa, es tener fidelidad con Él. No hacer las cosas que la carne me pone esos deseos para hacerlo. La carne es Satanás. Satanás quiere, obviamente, que yo caiga. ¿Por qué? Porque si yo al final de mi vida no me arrepiento, me voy a ir con él, con Satanás, al infierno. Me voy a ir al lago de fuego, al último, cuando sean entregados todos los espíritus y todas las almas de todas las partes donde se murió la persona, y que ahí estén. Aún los que están en el infierno va a tener que entregar a Dios todas las almas que estaban en el infierno, y de ahí va a haber un juicio, y el que no pase el juicio va para el lago de azufre y de fuego, incluyendo a Satanás y todos los demonios que con él lo siguen. Entonces, piensa en eso cuando vayas a hacer un pecado, algo así.
como este es fuerte, muy fuerte. Este es muy, muy parecido como la idolatría. A lo mejor la idolatría es todavía aún más. ¿Sabes por qué? Porque la idolatría es no nada más tener otro Dios. Ese otro Dios puede ser tú mismo, porque eres altivo, porque eres soberbio. Porque la persona que es altiva ya es idólatra con él mismo. Está poniendo primero a mí mismo o a la persona que yo quiero, o puede ser mi hijo, mi hija, mi esposa, mi trabajo. Hay muchos que tienen la idolatría, es el trabajo, primero el trabajo y todo, primero el trabajo y la familia después y quién sabe qué, no importa la esposa, no importa, o el esposo, no importa los hijos, no importa nada, primero es el trabajo, o primero soy yo, primero yo lo que me divierto, primero yo todo, yo primero yo, siempre yo, como hay alguien que decía, primero yo, siempre yo y el último yo. Bueno, eso es una idolatría muy fuerte. Tan fuerte que es que si tú ves el libro ya se me fue la onda qué libro es, pero está en el Antiguo Testamento, que es ahorita les digo rápidamente, Job. Ya llegué hasta Job, tuve que buscarlo en Job. Job, en el último capítulo, si mal no recuerdo, es el 41, sí, 40. Es el 40, creo que es pero bueno, búscalo ahí, está más o menos por el capítulo 40, 41, por ahí anda. Los últimos 2, 3 capítulos, ahí viene el espíritu que es el de la soberbia. Y se llama Leviatán. Así se llama. Es un dragón. Cuando te habla aquí la Biblia de un dragón, es que es un principado. Es uno de los más fuertes que tiene Satanás. Con él. Leviatán se llama, que no se te olvide. Leviatán, así se llama. Y ese espíritu es el que maneja toda la soberbia de este mundo. Chiquitos o grandotes, como los quieras ver, él los maneja. Y ese Leviatán está en la idolatría. Y es uno de los más fuertes. Porque la idolatría equivale también a hechicería. Cuando uno es idólatra, uno está agarrando a otro Dios y está pidiéndole a otro Dios que no es Dios. Entonces, acuérdense que la idolatría es hechicería. Y hechicería e idolatría también va adentro la desobediencia. Porque la obediencia hacia Dios es primero adorar a Dios, a nadie más que a Dios. Entonces, cuando no lo adoro, yo soy desobediente y soy idólatra y hechicero. Aunque no haga magia negra, soy hechicero. Por eso dije la semana pasada que estábamos viendo este tipo de temas. Voy a entrar más profundamente en cada una de las cosas, para que uno entienda por qué los deseos de la idolatría y los deseos del adulterio. El adulterio es, hay un principado que también es muy fuerte en este mundo. Si no, fíjate cómo está ahorita todo lo que son las redes sociales. Casi todo es sexo para esto, sexo para el otro, mujeres semidesnudas, hombres también, nomás hablando de eso, que si esto, que si lo otro, que si quién sabe cuánto, que si la tele, que si las películas, que todo entra el sexo. Y ese
se llama serpiente antigua. Esa es la serpiente antigua, donde ahí está todo lo que es, todo lo que envuelve el sexo en este mundo. Y si te fijas, ahorita está en todo el mundo, está muy fuerte eso, muy fuerte, porque obviamente la gente se está yendo por la belleza exterior, porque si estoy más bonito que el otro, muy más chula, etcétera, etcétera, y entonces obviamente el enemigo está acaparando las cosas. Muchas veces yo no digo que no vayas al gimnasio, pero no para cambiar tu forma de ser y tener mejores relaciones con las personas del sexo opuesto o del mismo sexo inclusive, ¿verdad? Porque también está dentro también la homosexualidad y todas esas cosas. Entonces le voy a parar ahí, porque la próxima semana voy a continuar con lo que sigue. Pero si tú acaso tienes alguna cosa de esas, o que sientes mucha atracción por eso, lo que es el adulterio, lo que es el sexo, esas cosas, pídele al Señor para que te haga fuerte en ese sentido. Y si tú has sido soberbio y siempre estás pensando en que tú eres el primero, inclusive la soberbia también incluye que no perdones a las personas porque tú te crees mayor que la persona que te está pidiendo perdón, cuando yo no tengo derechos, ningún derecho. Yo todos mis derechos, cuando yo me entregué al Señor Jesús, se los entregué a Él. Él es el que tiene mis derechos. Él es el que sabe qué va a hacer con la persona que me hizo algo. Yo nomás lo único que voy a hacer, Señor, yo lo perdono a esa persona, aquí están mis derechos, tú sabes lo que vas a hacer con esa persona. Y yo ya no sé nada más. No tengo por qué estar sufriendo ni acordándome que lo que me hizo, y que mira lo que me hizo, y que mira lo que hizo, y que etcétera, etcétera. Vamos a pedir por esas tres cosas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a no tener lo que es la idolatría, lo que es la soberbia, lo que es el adulterio, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de esas cosas, Señor. Sabemos que esos deseos existen ahorita en el mundo, aún más fuerte que antes, porque inclusive nuestro Señor Jesús, o tu Señor Jesús, nos mostraste que en los últimos tiempos iba a aumentar la maldad, y eso del sexo y todas esas cosas, adulterio, idolatría, soberbia, etcétera, etcétera, amor a sí mismo, etcétera, etcétera, con excesivo amor a sí mismo, es parte del aumento que ha habido en estos tiempos de lo que es el pecado en este mundo. Sabemos que se acerca tu hora de llegada o tu hora de regreso a este mundo, y sabemos que por eso se está aumentando estas cosas en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, que si tenemos algo de eso, quítanoslo, ayúdanos a ser fuertes en ese sentido, para que no caigamos en los deseos que Satanás está poniendo en nuestros corazones y en nuestras mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los guarde, y hasta la próxima vez. Seguimos con este mismo tema. Vamos a ir caminando poco a poco, a lo mejor, espero que no me tarde mucho, pero lo más seguro es que sí, para poder ir viendo las cosas y que podamos entender en lo que estamos cayendo y no hemos podido salir de eso. Acuérdate, cada vez que caigas en un pecado, lo más seguro es que Satanás te va a obligar a hacerlo todos los días. El día siguiente vas a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ahí estás, y dices, mañana no lo voy a hacer, y Satanás te va a decir, sí, hazlo, y tú, como él está allá adentro, voy a decir, pues sí, lo hago, y luego me arrepiento, y digo que para qué lo hice, y que quién sabe qué, y otra vez pido perdón, y al otro día otra vez, y así estoy, y así puedo estar toda la vida. En el nombre de Jesús, que no sea así. Gracias por vernos, y hasta la próxima.